Bendiciones, iglesia. Les saludamos desde Bogotá. Les bendecimos a cualquier persona que pueda estar viendo. Bienvenido. Cristo está eh, buscándote y está esperando por conocerte. Mm, en este día quisiera empezar con un tema y conversar de un tema, hablar de un tema que el Señor pone en nuestros corazones hoy en día, y es cómo puede el hacerse más uno con nosotros, cómo puede este cuerpo, cómo podemos en nuestra vida tenerlo a Él totalmente y, y abrazar su vida, abrazar su ministerio, abrazar el amor y todo lo bueno que el Padre tiene para nosotros y el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Entonces, empecemos orando, empecemos dando gracias a Dios, y allí donde cada uno esté, viendo todo lo que el Señor hace por nosotros, viendo todo lo que queremos que pase en nuestra vida, que veamos que falta, que necesitamos, y que en cada una de esas cosas que nos falta sea Él supliéndonos. Entonces pidámosle, oremos, adoremos, busquémoslo a Él en este tiempo. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú llenando cada una de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, Señor, viendo, Señor, todo lo que nos falta, nuestra enfermedad, Señor, nuestra pobreza, papá, nuestra falta de ti, Señor. Y te pedimos en este día, Padre, que seas tú llenando a cada uno de mis hermanos, llenando a cada uno de mis amigos, Señor, de mis familiares, papá, a mi esposa, Señor, a nuestra familia, a nuestra descendencia, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y Espíritu Santo, Señor, que seas recorriendo, papá, los corazones, recorriendo, Señor, el alma, Señor, de cada una de estas personas que te necesitan, que te buscan, que si aún no te conocen todavía, Señor, puedan saber de ti, puedan oír de ti hoy, y pueda ser llenándolos, Señor, sanándolos, vivificándolos, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús que sobre cada casa, que sobre cada familia, en cada una de ellas, tu Espíritu Santo sea iluminando, sea llenando, Señor, de tu gloria, Señor, de tu poder, de tu fragancia, Señor, con aceite fresco, Señor, derramando sobre sus cabezas, papá. Que haya un nuevo entendimiento, Señor, haya un entendimiento fresco de tu palabra, de tu vida, de tu amor en nosotros, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que en cada casa, Señor, se empiece a poner en primer lugar, en el centro de todo, tu nombre, Señor, tu vida, Señor. Eh, todos pasamos por momentos de dificultad, y me quiero enfocar en esto, en esta mañana, en esos momentos de dificultad, no para hablar de qué es un momento de dificultad, pero también en esos momentos que pueden ser como de cierta estabilidad o tranquilidad. Entonces, momentos de dificultad, eh, como cuando nos sentimos defraudados, como cuando nos sentimos que hemos perdido algo, que hemos perdido una amistad, que no estamos de pronto llegando a donde se suponía debíamos estar llegando en la vida, cuando hay de verdad una enfermedad, una falta de algo. Y, y son esos momentos de dificultad lo que nos va como haciendo más sabios, y lo que nos va también permitiendo conocer más a Dios o alejarnos. Entonces, todo esto, todos esos momentos o situaciones nos transforman, y de cierta forma nos trastornan nuestros pensamientos, nos trastornan a llegar a ideas que pueden no ser ciertas, ideas sobre lo que está pensando alguien más, ideas sobre tomarme algo personal y empezarme a dañar a mí mismo, empezarme a dañar con lo que yo pienso sobre una situación. Entonces, no significa no preocuparnos por algo y no ponerle atención a las cosas, sino, o no ignorar, sino ver cómo valoramos, cómo entendemos estos sucesos,
cómo los procesamos en nosotros, cómo les damos una forma y cómo vamos a ver si es algo que se arraiga en nosotros, es algo que debemos entregar, es algo que debemos en algún punto evitar. Entonces, ¿por qué? Porque viene a ser esto importante y creo que es porque la forma en la que se valoran las situaciones, en la que se valoran los acontecimientos, es lo que nos lleva realmente a tomar una posición. Muchas veces cuando no se valora de la forma correcta o lo estamos valorando un suceso crítico, la muerte de una persona, la pérdida de un amigo, la enemistad, eh, una injusticias tan fuertes que nos pueden trastornar nuestro corazón y volverlo duro eh, y hacernos de pronto insensibles o muy sensibles. Todo eso puede generar como una como llegar a romper en nosotros la idea de lo que debe estar bien o de lo que debería ser lo bueno. Y nos genera finalmente frustración, nos puede generar ira, nos puede generar soledad, que nos apartemos, tristeza, etc. Y ahí, básicamente, de la forma en cómo empecemos a entender y procesar esos acontecimientos, vamos a lograr, a dejar que eso afecte nuestra vida o no, que nos controle o no. Y acá traigo un versículo que nos empieza a hablar de esto, porque realmente, realmente todas las situaciones se pueden ver desde una óptica de, digamos, con luz. Todo lo que existe en el mundo se puede ver o con oscuridad o con luz. Y en este ámbito de traer a Cristo a nuestra casa, en este momento, en su casa, en su habitación, en su estudio, en donde esté en este momento, la idea es traer esa luz y que esa luz nos permita ver con claridad. En 2 Corintios 10, 4, 6 dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos, destruimos especulaciones, toda altanería que pretenda impedir que conozcamos o que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Entonces, en este versículo de 2 Corintios 10, 4 al 6, en este pasaje, nos empieza a hablar de esas armas. Y es bien chévere hablar de armas porque con las armas sabemos que vamos a lograr algo. En Cristo está muy específico un arma que es la espada, y que es una espada de doble filo, y que esa espada es la lengua, y que esa espada es Cristo mismo, y con nuestra palabra logramos derrumbar, logramos destruir fortalezas, logramos edificar o logramos destruir. Entonces pues empieza hablando de eso. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios. Entonces, entender la responsabilidad por un lado de que tenemos ese poder de Dios en nuestra palabra, en nuestra boca, y podemos generar esa destrucción de fortalezas malignas, o podemos edificar también en el nombre de Cristo. Entonces, luego nos habla de que se somete el pensamiento humano. Entonces, ese pensamiento humano es lo que nos empieza como a mostrar qué es lo santo, qué es lo que glorifica a Dios, que no. Entonces, las armas que no son que son del mundo, perdón, no glorifican a Dios, sino las que son de Dios, las que son hechas para transmitir su poder. Si recordamos el versículo, el capítulo donde de su manto sale poder, esa espada y nuestra palabra, su palabra en nosotros,
está hecha para dar poder, para impartir cierto poder que va a generar un efecto de destrucción o de edificación. Luego tenemos un punto más adelante que es el pensamiento humano. Dice que todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y el pensamiento humano va atado a nuestra palabra. Entonces, con nuestra palabra, con nuestra espada, estamos edificando, destruyendo, pero muchas veces el pensamiento humano es lo que va a interferir, y lo que va a interferir para que se, se, se salga de su propósito el poder y la palabra que estamos dando. Entonces, por eso es tan importante someterla y por eso debemos pedir a Dios que ese pensamiento, que es lo que estábamos hablando ahorita, se someta. Entonces, si empezamos a cuadrar un poquito la idea, es que si los pensamientos, los acontecimientos y la valoración de esos acontecimientos repercute en un pensamiento de soledad, de frustración, de ira, de abandono, de tristeza, de desilusión, entonces nos dice, sometamos el pensamiento a Cristo. O sea, empecemos a traerlo para que tenga una claridad, para darle una forma, para entenderlo, para que sea claro a nuestra alma, a nuestro corazón, y podamos el acontecimiento que está sucediendo, de pronto la desgracia o la abundancia que haya en nuestras vidas, lo bueno, lo malo, lo que nos estemos tomando personal o le pase a alguien más y veamos que es injusto, veamos cómo darle esta forma, cómo valorarla y cómo someter el pensamiento a Cristo para que nos ayude a que sea mostrado de la forma verdadera, ¿sí? Entonces, no todo lo que parece bueno es bueno y no todo lo que parece malo es malo. Debemos procurar usar esa luz que nos da el Señor y someter el pensamiento. De verdad, decir, no soy yo el que va a tratar de entenderlo totalmente o dejarme afectar de una vez y dejarme dominar, sino es el Señor el que va a llegar y someter, ponerse por encima del pensamiento, de solo el pensamiento, para que nos genere bendición y no maldición, no una afectación mayor. Entonces, básicamente es porque pues en nuestra humanidad fallamos y fallamos mucho, pero cuando estamos en el espíritu, cuando ya está esto, digamos que sometido, esta parte de la humanidad sometida y está más, digamos, apaciguada, todo va a ser para la gloria y majestad de Él. Digamos que esta parte de las armas, nuevamente en Corintios, de la lengua, digamos que es bien relevante porque si bien sabemos que por la boca muere el pez, por la palabra que se pueda soltar, por lo que podamos tener en una conversación, una palabra mal dicha o mal entendida por alguien más puede generar disgustos, puede generar que una relación se rompa, puede generar cosas bien buenas. Entonces, cuando la estamos diciendo desde nuestra humanidad, la probabilidad de falla es muy alta. Pero ya una vez dando cabida al Espíritu Santo, que Él sea el que vaya, que Él sea el que la entregue y el que hable a través nuestro, así parezca a nuestra humanidad, así parezca a lo normal que fallamos. Y voy a dar un ejemplo, si, si estamos no sé, en la compra de, de un vehículo, si estamos en la compra sí, bueno, voy a dar el ejemplo de la compra de un vehículo como cuando compré mi carro hace hace varios años. eh, el pensamiento o la idea de comprar un carro era, digamos que súper desde niño lo había querido hacer o había querido tener de pronto
mi propio carro, mis propias cosas, y que fuera algo chévere, que fuera lo mejor, que fuera algo muy bueno para mí. Entonces, de pronto, solo con la idea de que fuera no sé, el carro más chévere o lo más, no sé, como sin todavía sujetar un poquito el pensamiento mismo de cómo valoro esa idea de que voy a comprar un carro, sino de simplemente irme con la emoción de comprarlo y ya, lo hace uno cometer errores en la misma negociación con algunas personas, en dar un valor o en ofrecer un valor que no es correcto y que de pronto va a dañar la negociación. Pero una vez ya, digamos que esa búsqueda del carro en ese momento duró como 2 meses porque mm, yo trataba junto a mi esposa de revisar eh, muy bien que los carros no tuvieran ningún problema. Buscábamos el certificado de libertad y tradición del carro, lo pagábamos, revisábamos si era cierto lo que la persona nos decía, un poquito desconfiados también de la gente. Entonces hacíamos como la tarea súper bien hecha, íbamos, veíamos el carro, lo probábamos, eh, andábamos, revisábamos motor, bueno, todo eso, hablábamos con el dueño, cuántos dueños había tenido, dónde lo llevaban al taller, como que súper cuidadosos tratando de que fuera de verdad lo mejor. Eh, y en ese camino, digamos en ese transcurso de 2 meses, de pronto entra como esa fatiga, también como ese afán y de ver como que de pronto no estamos lográndolo o ya uno se empieza como a cansar de no estamos dando con el ideal, y empieza pues sí a generarse un poquito esa frustración realmente. Entonces, mmm, cuando dijimos pues vamos a, vamos a confiar en Dios. No como a irnos como, lo primero que nos ofrezcan, no, sino más bien vamos a tener paz nosotros, vamos a sujetar y a someter ese pensamiento, esa idea de lo que queremos, esa idea de lo que está sucediendo. Estamos dejando un recurso para comprar algo que pues vamos a usar, sí, pero que realmente queremos, y vamos a dejarlo en manos de él, a sujetar y a someter ese plan también. Cuando eso sucede, igual, íbamos un poco más tranquilos, sin tanto afán, pero más tranquilos y seguíamos buscando. Y ahí ya, digamos que fue más claro ver cuál sí y cuál no, sin de pronto entrar indagar tanto. em, pero sí era un poquito más fácil. Las mismas palabras de los vendedores, o sea, de los dueños de los carros que queríamos ver, eh, los hacían a veces caer en su trampa, si era una trampa, o hacían caer en realmente el problema técnico o si se habían estrellado alguna vez, y los hacían caer de alguna forma en decírnoslo. Y ahí dijimos, pues el Señor mismo nos está ayudando a ver con claridad. De pronto antes nos decían lo mismo, pero no lo veíamos claramente. Pero acá el Señor nos ayuda y nos ayuda a ver con más claridad. Y lo que decía de las palabras, de esta arma tan importante y esa herramienta de Dios que tiene poder, finalmente el carro que fue, no fue necesario ni siquiera casi negociarlo, sino que eh, dimos un valor, y el valor que dimos a mis ojos, como, o sea, de hecho lo dijimos, lo dijimos casi que al unísono, pero lo dijimos a la persona dueña del carro en ese momento, y cuando lo dije, eh, yo mismo no creía lo que yo estaba diciendo, porque yo estaba ofreciendo un valor mayor al al que en mi mente pensaba que era el correcto. O sea, a la negociación de pronto, que yo quería bajarle 2 3 4 millones de pesos a la negociación para que, pues para tener un margen de maniobra, es lo normal como en un negocio.
Entonces, en ese momento dije la palabra, dije el valor y el valor, cuando me doy cuenta, que como, uy, no, la embarré porque pues es un mayor valor. O sea, no es que no estuviera en mis planes pagar eso. Sí, sí lo estaba, pero quería negociar por debajo. Em, y el valor fue mayor. Y ahí tuve tranquilidad realmente de ese valor. Porque el Señor me decía, no solamente es lo justo para ambas partes, o sea, para comprador y vendedor. O sea, es un excelente carro, lo estás tomando igual por debajo del precio de la revista Motor, que es como el referente, y te va a ir muy bien. O sea, más bien lo que te va a dar ese vehículo, esa máquina, va a ser mucho más de lo que has pagado o de lo que vas a pagar. Y también me dijo, pues el dinero a la final es de Él, es de Dios, es del Señor. Entonces, pues tuve ya la tranquilidad y decir, sí, pues si este plan lo sujeté a ti, pues va a salir de la mejor forma, va a salir de la forma más apropiada y no solo eso, sino que sí es tuyo, o sea, sí es tuyo, Señor, el dinero, el carro, lo que sea es tuyo. Entonces, tú sabes que es correcto, de hecho, él mismo sabe, porque él también, el Señor pone valores y entiende los temas de precios, de valores, porque si Él pagó por nosotros y pagó bastante, o sea, nuestras vidas antes de Él, prácticamente para el mundo ya no tenían un valor, pero para Él, nuestro valor y el propósito de Él en nosotros es más valioso que muchas más cosas. Entonces, por eso, ese, esa parte de someter esa humanidad, ese pensamiento humano, pero también de generar con nuestra palabra bendición, de que el Espíritu Santo en nuestra palabra tenga libertad, nos va a dar una confianza y una seguridad, nos puede dar como una seguridad, un blindaje a cualquier situación, parezca de pronto mala a nuestros ojos. Eh, entonces eso pasa, creo que la parte de los negocios es de los ámbitos donde más se puede sentir eso, porque en el negocio el ganar es pagar menos por algo, pero para Dios el ganar fue pagar todo por nosotros. Fue pagar a precio de sangre, fue pagar muchísimo más de lo que nosotros mismos creo que podríamos haber considerado que nuestra vida valía. Entonces, para él, hacer un buen negocio es pagar mucho más. O sea, es ser totalmente generoso, totalmente dadivoso, abierto y dado por nosotros, sin restricción. O sea, dar sin medida. Creo que esa parte es de verdad bien linda y nos lleva también a otra parte en Corintios, pero esa es primera de Corintios 6, 19, 20, que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Acá dice que, que nosotros no somos nuestros propios dueños. Entonces, eh, si no somos nuestros dueños, hay muchas cosas que a veces tomamos como que nos arraigamos a ideas, nos arraigamos de verdad a situaciones de que así debería ser, así debería suceder, eh, y decir como, no sé, como eh, mi familia tiene que estar pendiente de mí siempre y tiene que hacer las cosas por mí y tiene que ir aquí y allá y mantenerme hasta, no sé, hasta que cumpla 60 años y tiene que hacer esto. Nadie tiene, y realmente es eso, nadie tiene que hacer algo.
lo que debemos saber es que no somos nuestros propios dueños, que, que si ni siquiera somos nuestros propios dueños, ¿cómo vamos a obligar a alguien más a hacer algo? O sea, ¿cómo vamos a obligar a nuestra misma pareja, a nuestros hijos y obligar? Esa palabra es un poquito fuerte, porque siempre decimos tenemos obligaciones y esas obligaciones nos empiezan a atar. Creo que cuando hablamos de obligación empezamos a pensar también en la ley de Moisés, digamos, que es ley de Dios también, pero que era una ley previa al Espíritu Santo, una ley previa a Jesucristo en nuestras vidas, donde, donde todo, donde todo era, si no haces esto, la repercusión acá en el mundo es que te vas a apartar, que te vas a ir, que te, que te, que te van a apedrear. Y eso en su momento pues dio un orden. Pero más allá de eso es ver si ni siquiera somos nuestros propios dueños, si ni siquiera este cuerpo me pertenece, sino que alguien pagó, sino que Cristo pagó, pagó con su sangre, con su carne molida, pagó por nosotros. Yo creo que nos está enseñando algo, nos está queriendo mostrar algo, y es que nuestro sufrimiento tampoco es nuestro sufrimiento. O sea, que nuestra desdicha tampoco es nuestra desdicha. Nuestro éxito en el mundo tampoco es nuestro éxito. No nos pertenece ni siquiera eso. No nos pertenece. No estamos obligados a rendirle eh, tributo o a rendirle pleitesía a alguien en el mundo, sino que le pertenecemos a Él. Entonces debemos en nuestra mente y en nuestra voluntad decir, ¿tú qué quieres, Señor? ¿Cómo me quieres usar? ¿Cómo quieres que este cuerpo te honre? ¿Cómo, cómo voy a permitir que estés tú? Porque acá dice al inicio, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Entonces, efectivamente, si nuestro cuerpo no es nuestro, sino es un templo, ahí es donde entra esa gran ráfaga de amor de Dios para hacernos ver que igual valemos mucho. O sea, que a pesar de que no somos dueños nuestros, que esa es la idea del mundo. Mientras más tengas, mientras más seas dueño de cosas, más riqueza tienes. Mientras más tengas esto, y más grande se vea como esa bolsa, como esa cuenta bancaria o como esos títulos, como todo eso, mientras más grande, fortalecido se vea eso, eh, es como que tú estás logrando algo mayor, o entre más, no sé, hablando en otras, entre más experiencias hayas logrado, entre más viajes hayas tenido también, eso va siendo como ese otro tipo como de riqueza. Entonces el Señor nos dice, no, o sea, no, ni siquiera esa es la riqueza es que el Espíritu Santo sí habite en nosotros, en el cuerpo que no es nuestro, pero que el Espíritu Santo habite ahí en nosotros, porque ya fuimos comprados y fuimos hechos para eso. Esa es la riqueza y ese es el cambio de mentalidad que, que puede ocurrir en cada uno y que puede ocurrir hoy en tu vida, que puede seguir ocurriendo en mi vida. Confío que sea así, que siempre pueda ser así. eh, y ver eso. O sea, no, ni siquiera somos dueños de nosotros, ni siquiera. Hay otro punto en Romanos 8:26 que dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con grandes gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando tenemos el Espíritu Santo es realmente más fácil.
Solo debemos confiar en el proceso, en su guía. Somos suyos, comprados y diseñados para ser sus vasijas, su templo, su contenedor. Entonces, es en nuestra debilidad y en ese vaciarse de los preceptos y de saber que no somos nuestros propios dueños, eh, donde dice, el Espíritu acude a ayudarnos y el Espíritu mismo intercede, va a interceder ahí. Y entonces nos devolvemos un poquito a esa parte donde al inicio, donde hablábamos de esa valoración de los acontecimientos y donde decíamos, si de pronto acá ni siquiera en nuestra debilidad, ni siquiera sabemos, o sea, qué decir. Acá dice, no sabemos qué pedir, no sabemos qué pedir en un estado de necesidad de pronto tan grande, de tantas cosas, o a veces de tanta llenura también, no sabemos qué pedir. Y eso es preocupante, porque también en otras partes dice, tú me pides, ora, ora y yo te doy. ¿Sí? Creo que más adelante lo dice. Eh, entonces, si no sabemos qué vamos a pedir, si no sabemos cómo orar, si no sabemos qué decir, el Espíritu mismo en un punto llega y nos ayuda. Pero para eso el Espíritu debe estar ahí. Sin el Espíritu Santo nos podemos confundir. Nosotros mismos nos confundimos en cualquier momento. En esa valoración de acontecimientos, en lo que nos puede generar ira, lo que nos puede generar frustración, es confusión. Es no saber o no tener esos pensamientos sujetos a Dios. Entonces, al no tenerlos sujetos a Dios, nos confundimos y se trastorna la idea de algo, la idea se trastorna eh, la valoración del acontecimiento. Y en este pasaje de Romanos 8:26 nos dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces, Dios es tan maravilloso, tan grandioso, de verdad, tan amoroso, que, que aún en esos momentos de vacío completo, donde, donde nos ha pasado tanto mal, donde de pronto hemos estado tan tristes, tan solos, que, que Él dice, si no tienes energía ni siquiera para, para pensar qué necesito, para pensar qué es lo que debo decir, que dice que el Espíritu intercede por nosotros y con esos gemidos indecibles que no se van a expresar con palabras. Lo que a veces tenemos acá, a veces eso atrapado, como esa oscuridad, esa sombra que se siente como en el mismo pecho a veces y que en algunos casos se siente como ni siquiera lo puedo expresar porque duele o porque me tiene así como contenido. Hasta en ese momento el Señor es tan lindo que en su Espíritu Santo interpreta de alguna forma y llega a mostrar lo que es y se lo muestra al Padre, se lo pone, no con nuestras palabras, sino con sus mismos gemidos, con su mismo idioma, se lo muestra al Padre para interceder, para ayudarnos. Entonces, eh, bueno, realmente ahí es que debemos hacer, como debíamos en 2 Corintios, someter esos pensamientos. Y ahora, teniendo esos pensamientos sometidos al Señor, va a ser más claro nuevamente eh, cómo pedir, qué pedirle, cómo orar, cómo pedir al Señor que venga, cómo pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos instruya, que sea Él hablando y así como en un negocio, así digamos un valor mucho mayor al que nos están ofreciendo y no tenga sentido en lo natural, el Señor sabe y tener la confianza de que Él es el que está haciendo lo correcto y lo más maravilloso. No es a nuestros ojos, sino es a los ojos de Él. En Lucas 11:13 hay otro pasaje que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Entonces, ese es ese pedir, es ese pedirle a Él que el Espíritu Santo esté. Si en algún momento eh, no tenemos claridad sobre las cosas, busquemos ese momento de claridad, busquémosle, pidámosle a Él esa claridad para en ese momento aprovechar y pedirle, dame el Espíritu Santo, dámelo Señor. Y si ya lo tenemos en nosotros, si el Espíritu Santo ya ha dado testimonio a nuestro espíritu, pues que se mantenga ahí y que crezca y que se haga más fuerte. O sea, démosle autoridad para que el Espíritu Santo sea el que ministre, sea el que hable, sea el que haga los mismos negocios, el que, el que llegue a tener a generar esa relación bonita en nuestra casa, en nuestro trabajo, y sea el que ministre, y sea el que ilumine, y el que muestre todo, el que muestre el camino a otros, para, para que también en algún momento puedan pedir y decir, Señor, quiero tu espíritu, porque he visto lo que hace tu espíritu, he visto las maravillas que hace tu Espíritu Santo con otros hermanos, con otros conocidos, otras personas que han venido acá, y he visto tu gloria, Señor. He visto tu gloria manifestarse. Tengamos ese compromiso nosotros mismos de pedirle, si sentimos que ni siquiera que el Espíritu no está en nosotros, pidámoslo, pidámoslo para que se haga en nosotros y que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, en este día, papá, te pedimos, Señor, tu Santo Espíritu. Te pedimos, papá, que tu Santo Espíritu no solamente nos ministre, Señor, sino que abunde, Señor, que sea libre en nosotros, en nuestro cuerpo, Señor, como un templo tuyo, papá. Llenándonos, Señor, llenando nuestros corazones, Señor, nuestra mente, Señor, nuestra boca, de tu palabra, papá. Santo Espíritu de Dios, toma, Señor, tu autoridad en nuestra vida, papá. Y sé llenándonos, sé ministrándonos, sé cuidándonos, Señor, sé dándonos mayor fe, Señor, mayor gratitud por las cosas que ya nos has dado, Señor, gozo, Señor, para ver, papá, la vida, Señor, como es en tu reino, Señor. Te damos gracias, papá, por este día. Bendigo a mis hermanos, Señor, en Cristo, papá, y te pido para que seamos puentes, Señor, que hagamos puentes entre familias, que seamos puentes entre iglesias, que seamos puentes entre, no, con nuestros amigos, Señor, con las personas que están para conocerte, Señor. Te lo pido, papá. Los bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio de esta palabra hoy, Señor. Espíritu Santo, eh, sé guiándonos, sé guiándonos en todo momento. Les bendigo, iglesia, que tengan una gran semana. Muchas bendiciones.